Sean bienvenidos y bienvenidas a Topos Uranos, el mejor canal de la galaxia y el universo y todo lo demás para aprender matemática y física. En la clase de hoy vamos a revisar el concepto de espacio bidual. En clases anteriores nosotros ya revisamos qué es el espacio dual. Te voy a dejar el enlace en una tarjetita por aquí arriba, pero para recordarlo rápidamente ahora, si tenemos un espacio vectorial B, nosotros podemos definir un espacio dual, donde este objeto que llamamos espacio dual contiene funciones lineales, funciones que toman elementos del espacio vectorial y te dan un escalar. Ese puede ser no necesariamente los números reales, cualquier escalar, cuerpo escalar, pero por simplicidad nosotros por ahora, números reales. El espacio dual contiene todas las funciones lineales que toma elementos del espacio vectorial y los transforma en números reales. Entonces, una cosa que vimos es que dado un espacio vectorial cualquiera podemos encontrar su espacio dual y que el espacio dual es a su vez también es un espacio vectorial y por lo tanto podemos encontrar el dual del dual, lo que llamamos bidual. En esta clase vamos a ver cómo se define este espacio bidual y la relación que guarda tanto con el espacio dual como con el espacio vectorial. Finalmente vamos a ver que existe un isomorfismo, una cosa que llamamos isomorfismo natural o canónico entre un espacio vectorial y su bidual. Y este resultado es interesante porque con canónico o natural nos referimos a que ese isomorfismo no es arbitrario, o sea, está dado por la propia estructura con que se definen estas cosas. Es decir, uno arma estas cuestiones y junto con esa construcción aparece ese isomorfismo. Y lo interesante es que se da entre el espacio vectorial y el bidual. Uno dice, bueno, el espacio vectorial es isomorfo a su bidual. Pero como el bidual, al igual que el espacio dual, también es un espacio vectorial, este en consecuencia también será isomorfo al 4 veces dual. O sea, al bidual del bidual. Y así sucesivamente. Pongamos aquí 2n duales. Y también podemos hacer lo mismo con el dual. Si tenemos el dual, este va a ser isomorfo a su bidual, o sea, al 3 veces dual. Y así sucesivamente. Como resultado de esto, tenemos que nos basta con conocer solamente las propiedades de un espacio vectorial y de su dual para conocer las propiedades de todos los demás. Es decir, solamente entendiendo las propiedades de estos dos, ya entendemos las propiedades del bidual, del 3 veces dual, del 4 veces dual y así hasta todo lo que tú quieras. Esas son las cosas que vamos a revisar en detalle en esta clase. Como objetivos de aprendizaje, vamos aquí, objetivos de aprendizaje, se encuentra lo siguiente. El objetivo es que al concluir esta clase logres comprender qué es el espacio bidual. Esto en detalle, ¿cierto? Que comprendas qué es el espacio bidual. También que puedas explicar el isomorfismo natural entre un espacio vectorial y su bidual. Y también que puedas explicar por qué. Explicar por qué no es necesario estudiar espacios duales de orden superior. De hecho, de esto ya tienes un adelanto, ¿cierto? Porque entendiendo las propiedades de un espacio vectorial, ya entiendes el bidual del bidual y así. Y entendiendo las propiedades del espacio dual, entiendes el bidual del dual y así en adelante. Con estos dos te basta para entender las propiedades de todo lo demás. Pero eso lo vamos a ver en detalle en esta clase. Como siempre, todo este contenido lo puedes encontrar escrito en LaTeX en la página web. El enlace te lo dejo en la descripción. Y si tienes dudas, consultas, sugerencias y cualquier cosa, algo que no entiendas, no sé, ahí tú me lo puedes plantear en la caja de comentarios. Yo apenas vea tu duda, la responderé. Tiendo a responder muy rápido cualquier consulta que aparezca. Y también, si este contenido es de tu agrado y te gustaría apoyar este canal, no dudes en suscribirte o en apoyarme en Patreon. Todos los enlaces te los dejo en la descripción. Bien, sin más preámbulo, ahora vamos a la clase. Será un gran honor si nos acompaña. Ya, partamos con la definición del espacio bidual. Coloquemos esto por aquí. Definición del espacio bidual. Entonces, como había nombrado antes, nosotros partimos considerando primero un espacio vectorial B. Sea B un espacio vectorial. Entonces, a partir de este espacio vectorial, nosotros podríamos armar el espacio dual. Este espacio vectorial vamos a decir que es de dimensión finita. Entonces, a partir de este espacio vectorial, nosotros hablamos el espacio dual. Entonces, se dice que el espacio
B asterisco, B dual, está formado por todas las funciones lineales, llamémoslas phi, definidas de esta manera. Phi, una función que agarra un vector y lo transforma en un número real. Para definir el espacio dual, bueno, en realidad el espacio bidual, se procede de un modo semejante. ¿Cómo lo hacemos para definir este espacio bidual? Vamos a tomar una función que vamos a llamar xib, y esta va a estar definida de la siguiente manera. Este va a tomar un elemento del espacio dual y lo va a transformar en un número real, de la misma forma en que lo hace este elemento de acá, este covector, que vamos a notar con un tilde. Entonces, ¿qué hace esta función que hemos definido que vive dentro del bidual? Ahí, eso no se ve como un bidual. Ahí sí, bidual. Lo que hace esto es tomar un covector y transformarlo en un número real de esta manera. Y esto va a ser igual a alfa por el b. Entonces nosotros ya sabemos que esto es un número real, ¿sí? Porque esto de acá es un covector de la misma forma que esta cosa de acá. Ahora, ¿por qué se elige esta notación de xib? Porque, a ver, para que quede todo más relacionado, vamos a llamarle este también alfa, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace este covector? Agarra un vector y lo transforma en un escalar de esta manera, ¿sí? Entonces, para hacer referencia a ese vector que se está aplicando, hemos elegido esa notación. Voy a borrar esos círculos para que no haya problema. Eso es porque esto de acá pertenece al dual, y este dual es el que estamos utilizando acá. Ahora, como nosotros sabemos de clases anteriores, la dimensión del espacio vectorial B es igual a la dimensión del espacio dual. En consecuencia, la dimensión del espacio dual va a ser igual a la dimensión del bidual. Y como estos dos son iguales, bueno, obviamente la dimensión de B va a ser igual a la dimensión del bidual. Y la función que he introducido de esta manera, esta función satisface todas las condiciones para ser lineal. Es decir, esta cosa va a ser un covector respecto al espacio dual, como si consideramos el espacio dual como un espacio vectorial, ¿sí? En otras palabras, si tenemos si u más si b, esta cosa va a ser igual si u más b. Y si tenemos un escalar por xi u, esta cosa va a ser lo mismo que xi por au. Y esto es fácil de demostrar porque... voy a demostrarlo aquí. Es sencillo de demostrar. Es cosa de seguir las cuentas. Si calculamos si u más b y se lo aplicamos a un covector alfa, entonces si nosotros seguimos la definición, la tenemos justo acá, esta cosa nos va a quedar así. Nos va a quedar como el covector alfa aplicado al vector u más b. Pero los covectores son funciones lineales, así que aquí vamos a tener alfa aplicado a u más alfa aplicado a b. Y esto de acá, estas dos cosas, por la propia definición de esta función, nos van a quedar que son iguales a si u aplicado a alfa más si b aplicado a alfa aquí, a alfa. Por lo tanto, si u más b es igual a si u más si b. Tenemos eso, que es lo que escribí aquí arriba. Y en el caso del producto por escalar, es más sencillo aún. Si tenemos a si u y se lo aplicamos a un covector alfa, esto va a ser lo mismo que a por alfa aplicado a un vector u. Aquí faltó poner la flecha. Y como esto es lineal, esto es lo mismo que el covector alfa aplicado a por u. Y esto, por definición, por lo que tenemos aquí, va a ser lo mismo que si au. Por lo tanto, a si u es lo mismo que si au. Con eso queda demostrado que esta función lineal que hemos definido acá, esta función lineal, bueno, esa función es lineal. Eso es lo que hemos demostrado. Y como esta cosa es una función lineal, pertenece al espacio bidual. Eso es lo que hemos hecho acá. Las funciones definidas de esta manera son lineales, por lo tanto pertenecen al espacio bidual de B, ¿cierto? Ya, ahora veamos el tema de los isomorfismos que hay entre el isomorfismo natural o canónico entre B y su bidual. Ya, un resultado que se extrae directamente de esta construcción, de la construcción del espacio bidual, es el hecho de que el espacio vectorial es isomorfo a su bidual. Y lo es de una forma que llamamos natural, porque hay una
un isomorfismo canónico, ¿no es cierto? En la literatura te lo puedes encontrar como natural o canónico, por eso lo escribo de esas dos formas. Por si no lo encuentras de una forma, quizás lo encuentras de la otra en algún otro lugar. ¿De dónde viene ese isomorfismo canónico? Resulta que hay una función que llamamos xi, y ya vas a ver por qué ocupo la misma letra, que toma un elemento del espacio vectorial y te lo asigna a un elemento del espacio bidual. Es decir, toma un vector y te lo transforma en un objeto del espacio bidual definido de esta manera. Si ve, y esta cosa es igual al elemento del espacio bidual. Ahí está. Es decir, la propia función lineal que definimos al principio, esta cosa nos sirve para definir este isomorfismo entre el espacio vectorial y el bidual. En ese sentido se dice que es natural y que no es arbitrario. O sea, está dado por la propia estructura. Ahora, antes de continuar, debemos probar algunas cosas. Primero debemos probar que esta cosa es lineal. También debemos probar que sí es un homomorfismo. Y además, sí es biyectivo. En realidad, al ser lineal, queda de inmediatamente probado que es homomorfismo. Porque para que sea homomorfismo tiene que reservar las operaciones, por decirlo así. Es decir, las sumas de B se tienen que transformar en las sumas de B bidual. Y el producto por escalar de B se va a transformar en el producto por escalar en el bidual. Entonces, esto es directo. Lo que no es tan directo es el tema de la biyectividad. Vamos a analizar cada punto por partes. Como dije recién, estos dos van juntos. Así que primero partamos con la linealidad de xi. ¿Por qué esa aplicación es lineal? Para probar que es lineal nos basta revisar qué pasa con esto. ¿Qué pasa si aplicamos xi a la suma de dos vectores? Por definición, nosotros sabemos que esto va a ser igual a xi de u más b. Así. Y esto, por lo que vimos antes, por lo que vimos acá, esto es igual a eso de allá. Así que aquí podemos escribir simplemente esto, xi de u más xi de b. Y esto de aquí es xi aplicado a u más xi aplicado a b por la propia definición de la función xi. Así de sencillo. Y lo mismo ocurre para el producto por escalar. Si tomamos esto, a xi de u, esto es lo mismo por definición a xi de u, así. A ver, sí, ahí está bien. Y esto de acá, por lo mismo que vimos aquí, ese a lo podemos pasar para abajo al subíndice. Y esto, por definición, es lo mismo que esto. Así que ahí queda aprobada la linealidad, muy sencillo. En realidad no hay... es casi trivial. De hecho es trivial, pero ahí está. Ahora, para probar que es un isomorfismo, tenemos que probar que es un homomorfismo biyectivo. Esto es un homomorfismo. Y tenemos la parte de que es un homomorfismo porque preserva las operaciones. Así que ahí ya estamos listos. Tenemos que probar que xi es biyectivo. Para probar que es biyectivo, es necesario probar que xi es inyectivo y sobreyectivo. Ahora, ¿cómo probamos la inyectividad? Probemos inyectividad. ¿Cómo probamos la inyectividad? Hay una propiedad que podemos utilizar sobre las transformaciones lineales y es que es el hecho de que si es inyectivo, si solo si el kernel de esta aplicación es igual al vector nulo, ¿sí? O que la dimensión del kernel es igual a 0. Así que si calculamos el kernel de esta aplicación y nos da que de hecho es el vector nulo, ya estamos listos. Ahora, ¿qué es el kernel? Para recordarlo fácilmente, kernel o núcleo o nulidad de una aplicación es la preimagen del vector nulo. Así te lo vas a acordar siempre. ¿Qué es el kernel de una aplicación lineal? Es la preimagen del vector nulo para esa aplicación. Teniendo eso en cuenta, calculemos el kernel de esta cosa. Calculemos el kernel de xi. ¿Cómo se calcula esa cosa? Como dije acá, el kernel es la preimagen del vector nulo. Partamos recordando otra cosa antes de esto. La definición de esta función es que toma vectores y los transforma en elementos del espacio dual. Así que la preimagen está aquí y acá está la imagen. Por lo tanto, son todos los elementos vectores que están acá en el espacio vectorial, tal que cuando aplicamos xi a esos vectores, y esto por definición es lo mismo que esto, esta cosa nos va a dar igual al elemento nulo del espacio bidual. Lo vamos a escribir de esta manera. Es el elemento nulo del espacio bidual. Entonces, si ocurre esto, o sea, dado que el kernel de esta aplicación está dado de esta manera, entonces podemos hacer lo siguiente. Ahora
si consideramos un covector cualquiera del espacio dual, entonces ocurrirá lo siguiente. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que si nosotros tomamos esta aplicación, si B y la aplicamos a un covector alfa, por definición esta cosa es lo mismo que el covector alfa aplicado al vector B. Y como tenemos que esto es lo mismo que esto, y esta cosa es el covector nulo, esta cosa de acá nos tiene que dar 0. ¿Sí? Este es 0 de los reales. Aquí estamos aplicando un elemento del espacio dual. Aquí se lo estamos aplicando un covector. Y hacer esta aplicación es lo mismo que hacer esto. O sea, tomar un elemento del espacio dual y aplicárselo a un vector. Ahora, como este alfa es un covector cualquiera del espacio dual, ocurrirá que para que eso funcione necesariamente tendrá que ser el vector nulo. Aquí, vector nulo. Por lo tanto, tenemos que si el kernel es esta cosa, este vector tendrá que ser el vector nulo. Entonces tenemos el kernel de xi va a ser igual al 0 vector que está aquí en el espacio vectorial B. Y en consecuencia, por lo tanto, xi es inyectivo. Y ahí tenemos la primera parte. Tenemos probada la inyectividad de esta aplicación lineal. Ahora nos toca analizar la sobreyectividad. ¿Cómo probamos de que esta aplicación xi es sobreyectiva? Pongámoslo por aquí. Sobreyectividad. Para probar que xi es sobreyectivo, podemos aprovechar el teorema de las dimensiones. Dado que xi es una función lineal, ¿no es cierto?, que va de B al B bidual, tenemos que ocurre lo siguiente. Xi es una transformación lineal entre B y su bidual. Por lo tanto, la dimensión de B va a ser igual a la dimensión del recorrido de xi más la dimensión del kernel de xi. Ahora, además de eso, tenemos otros resultados. Tenemos que la dimensión de B es igual a la dimensión del B dual, y esta a su vez es igual a la dimensión de B bidual. Ahora, como ya vimos en la parte anterior, aquí el kernel es igual al vector nulo. Esto de acá implica que la dimensión del kernel de xi es igual a 0. Por lo tanto, como la dimensión del kernel es 0 y tenemos esta cadena de igualdades, así, a partir de esto tenemos que la dimensión del bidual va a ser igual a la dimensión del recorrido de xi. Por lo tanto, lo que ocurre aquí es que el recorrido de xi cubre al bidual completo. Por lo tanto, xi es sobreyectivo. Y ahí está, listo. Ahora, como es sobreyectivo y es inyectivo y además es una transformación lineal que forma un homomorfismo, todo esto va a implicar, en consecuencia, si es un isomorfismo entre B y su bidual. Y este isomorfismo, como ya hemos visto, ha emergido de forma natural de la propia construcción del espacio bidual. Es decir, es un isomorfismo que llamamos natural o canónico. Y como hay un isomorfismo entre estos dos espacios, esto quiere decir que estudiar las propiedades del espacio vectorial B es exactamente lo mismo que estudiar las propiedades del espacio vectorial bidual. Se hace exactamente de la misma manera. Lo que tú descubras acá es exactamente lo mismo que va a ocurrir acá y viceversa. Así, entendiendo este razonamiento que he hecho acá, ya puedes probar que existe ese isomorfismo natural entre el espacio vectorial y su bidual. Y el razonamiento va a ser análogo para un espacio dual y el 3 veces dual. Y es aquí como emerge esta cadena que escribí antes. O sea, tienes B isomorfo al bidual, y este a su vez, como es un espacio vectorial, va a ser isomorfo al 4 veces dual. Y así sucesivamente hasta llegar tan lejos como tú quieras, con 2 veces n duales. O si tomas B dual solito, este va a ser isomorfo a B con 3 veces dual, al tridual. Y esto va a ser isomorfo al 5 veces dual, 2, 3, 4, 5 asteriscos. Y así sucesivamente, tanto como quieras, hasta un 2n más 1 dual. Una cantidad impar de dualidad. Y gracias a estos isomorfismos es que solo te basta con conocer estos dos para poder averiguar las propiedades de todos los demás. Es por eso que no se estudia más allá del bidual. ¿Sí? Muy sencillo, porque solamente con el espacio vectorial y el dual ya puedes conocer todas las propiedades de todos los demás. No hay necesidad de seguir sacando más dualidades. Ahora, una pregunta que puede surgir
en esta parte es, bueno, ¿y qué pasa con B y su dual? ¿Esos dos serán isomorfos? ¿B y su dual son isomorfos? La verdad es que sí, son isomorfos, pero no existe un isomorfismo natural como el que hay entre el B y su bidual. No es tan sencillo, por decirlo así. La respuesta es sí, pero para encontrar ese isomorfismo es necesario una estructura adicional. Ahora, ¿cuál es esa estructura adicional? Esa estructura adicional recibe el nombre de correlación, pero el estudio de este concepto lo vamos a dejar para clases posteriores. Mientras tanto, vamos a dejar esta clase hasta aquí por ahora. Si tienes dudas, consultas, sugerencias o no entiendes algo, aprovecha la caja de comentarios ahí, deja todas las dudas que tengas. Y si este contenido te parece interesante y quieres más, te puedes suscribir, también puedes apoyarme en Patreon. Y eso, muchachos y muchachas, eso es todo por hoy y muchas gracias por verme. Adiós.